esto es un reclamo, podríamos decir, o un pronunciamiento ante la propuesta del gobierno nacional para que las universidades auditen los programas sociales. Bueno, hay muchísimas organizaciones, incluso de Río Cuarto, porque son varias de la provincia de Córdoba, pero hay también un número de ellas que son de aquí, de nuestra ciudad, que tienen una mirada muy particular, crítica sobre este tema. Auditemos a quienes no trabajan. Vamos a consultarle a Carlos Ran, que es el vicepresidente de la Asociación Vecinal La Agustina, una de las organizaciones que firma este pronunciamiento en relación a los planes o programas sociales. Carlos, Guillermo y Florencia los saludan. ¿Cómo le va? Buenos días, Guillermo. Buenos días, Florencia. Muchas gracias por la entrevista. Buen día para todos. Bueno, ¿cuál es, digamos, la síntesis? ¿Ustedes qué mirada tienen respecto a esta propuesta del Gobierno Nacional? Nosotros estamos haciendo una mirada, por eso adherimos como Asociación Vecinal La Agustina, como representante de vecinos, de trabajadores, del pueblo en general, que la universidad tiene que tener una función diferente. La universidad es una lucha social muy grande que llevó el pueblo argentino para crearla y que tiene que estar no divorciada de su pueblo, sino a favor de su pueblo, y auditar los planes sociales en este momento de la historia sería totalmente una cuestión que traería una vergüenza para la universidad pública nacional, porque nosotros estamos para crear investigación, para crear con la universidad articulación, formar profesionales y para el desarrollo nacional, no andar auditando planes en un momento de la historia donde 7 de cada 10 argentinos son pobres. Me parece que hay que auditar y investigar dónde se transfirió esa riqueza, por qué llegamos a esta situación. En los últimos 40 años tengamos tanta pobreza en la Argentina y tan grado de dependencia, desnacionalización, reprimarización de la economía y toda la problemática que estamos teniendo de una deuda y el conjunto de la población que no puede subsistir, es decir, una gran cantidad de personas, unas 3 millones de personas, y de esas 3 millones de personas no tienen un trabajo fijo, registrado, y vive de la economía popular, y de ese 3 millones solamente un 7,25% cobra planes potenciales, y si vamos a ir a auditar a esta gente que no tiene ni siquiera un recibo de sueldo, cuando por otro lado hay personas que a través de las letras, los bonos o a través de los manejos del Banco Central o del aumento de las tasas de interés o de la valorización financiera, en pocos minutos fugan, ganan mucho más dinero y concentran más riqueza. Por eso me parece que es un sinsentido estar pidiendo que las universidades públicas auditen a la pobreza. Deberíamos auditar a la riqueza, porque para que exista pobreza tiene que haber, por otro lado, una concentración y una centralización de la riqueza. Por eso es que como Asociación Vecinal La Agustina también nos pronunciamos y firmamos el documento con un conjunto de otras organizaciones que son como las centrales, la CGT de Villa María, Río Cuarto, la CTA, ATE, distintas organizaciones como las cooperativas de trabajo, movimientos sociales. Por eso nosotros vimos atinado firmar ese pronunciamiento. Entonces el problema no es tanto que lo auditen las universidades, sino que auditen en realidad que son los planes sociales, sino que ustedes pedirían auditar otra cosa. Exactamente, que la universidad se ponga a investigar otra cosa, porque si no a la universidad la estamos reduciendo a una cuestión. Mire los problemas que tenemos problemas presupuestarios, tenemos los docentes en la misma universidad, un gran porcentaje, su mayor cantidad, son pobres, es decir, si bien tienen trabajo registrado, cobran de lo menos de lo que dice una canasta mínima, que son 105.000 pesos. Entonces tenemos otros problemas, y poner a los docentes a investigarse a ellos mismos
son pobres, me parece que lo que tenemos que hacer es otra cosa, y acá hay problemas muy graves, donde se han fugado en los últimos 5 años más de 145.000 millones de dólares. ¿Y por qué no investigamos eso? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo concentró? Porque si no, es una guerra entre pobres, es decir, los pobres docentes de la universidad se tienen que poner a investigar a los pobres que cobran un plan un potencial trabajo. Me parece que es un sinsentido, y la universidad pública debería pronunciarse en esto, porque me parece que, y fuertemente, porque también la universidad en estos días ha manifestado que el presupuesto, con la inflación que estamos teniendo, porque del 2016 a la fecha hay un 820% de inflación, los presupuestos universitarios se licúan, y estaban viendo de tratar de entrar a meter el dinero público a los plazos fijos, es decir, la universidad pública entrando a la valorización financiera obligada por la inflación. Pero esto me parece que debería ser una discusión más de fondo y atacar más la raíz del problema. ¿Por qué hay tanta inflación en Argentina? ¿Por qué la deuda? ¿Quién son los que concentran la riqueza? ¿Quién se llevan y quién fugan el dinero que tienen, que es de todos los argentinos, es decir, producto del trabajo de millones de argentinos, de 6 millones de trabajadores que están registrados, más estos 3 millones que son de la economía informal? Y ese es la raíz del problema. Acá hay una transferencia brutal de ingresos de un sector a otro, y me parece que eso es lo que se debería auditar y tomar medidas y cartas en el asunto, porque acá hay responsables y hay que nombrarlos. Acá hay sectores de los que trabajan con las letras, con los bonos, sectores financieros de grupos concentrados argentinos y también internacionales como BlackRock, Vanguard, Fidelity, y también asociaciones como de las grandes exportadoras, como asociaciones de AEA, de las empresas argentinas, los bancarios de ADEVA, sectores concentrados de los empresarios atados a las empresas norteamericanas, que son los que están desestabilizando al país y son los que dieron el golpe de Estado y esta corrida cambiaria y devaluatoria que estamos viviendo hoy en el país, y que pretenden devaluar para concentrar más riqueza y poner más sobre el piso y tirar abajo a la clase trabajadora. Por eso este es un problema grave, estamos en una situación compleja, y me parece que es hora que dejemos de esperar que la política esté divorciada del conjunto de las luchas sociales. Entonces, las luchas sociales tenemos que empezar a llevarla y ser protagonistas todos los actores de la sociedad, los vecinos, los trabajadores, el conjunto de los jóvenes que van a la universidad, los que van al secundario, los periodistas, tomar carta en este asunto y empezar a trabajar y denunciar para que la política la dejen de desplegar las organizaciones políticas y las organizaciones corporativas y burocráticas, y las decisiones las empiecen a tomar el mismo pueblo que anda de a pie. Porque si no, me parece que nos llevan a un camino que cada vez atacan más al sector del trabajo, y cada vez tenemos posibilidades de llevar adelante nuestra vida cada vez menos. Es decir, no estamos pudiendo realizar nuestra vida a pleno porque los salarios, las canastas básicas no nos están alcanzando. Nos aumentan las tarifas, nos aumentan los alquileres, nos aumentan el transporte, aumentan los alimentos, y esto genera una condición de zozobra donde el pueblo hoy tiene que salir a manifestar contra los grupos concentrados y especuladores. Por eso hoy hay una marcha en Buenos Aires, yo estoy acá en Buenos Aires, y está todo cortado porque hay una gran marcha entre todas las centrales de trabajadores que están participando contra los especuladores y los exportadores. Pero bueno, esta es la situación que estamos viviendo en Argentina, y está bueno de ponerla en marcha, y más sabiendo que nosotros, la mayoría, yo soy formado en esa universidad pública, en alguna universidad pública, y creo que tenemos una responsabilidad social
de salir a defender a los sectores que menos posibilidades tienen y tener una voz por los que no pueden hablar, porque muchas veces nos han entrevistado la mayoría de los sectores populares que la están pasando muy mal. Yo sé que ustedes en esta radio tienen una mirada crítica y salen siempre poniendo las voces, pero por los medios hegemónicos o concentrados no sale esta problemática general y no se denuncia a quién. A veces se busca un culpable donde no está el culpable y no se nombra a los grupos concentrados que son dueños del país y que se están llevando todo el dinero. Carlos, buenos días. Guillermo Jeremías te saluda. Dos cuestiones quería plantear. Una, este debate se profundizó tras un discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que había que sacar, que había que devolverle al Estado el manejo de los planes sociales y puso la sospecha de que estaban siendo utilizados esos planes sociales. De hecho, se informó que en algunas de las organizaciones retienen parte de lo que perciben los destinatarios de esta ayuda que da el Estado. Esto por un lado. Y por el otro, ¿no habría que hacer las dos cosas? Investigar si hay alguien que está haciendo un mal uso de los planes sociales, no eliminarlos. Y es cierto lo que plantea Carlos respecto de la estigmatización, ¿no? El pobre que recibe un plan es un planero subsidiado, pero el clase media y el rico que reciben. Ayer vino el ministro de Industria de la provincia de Córdoba y no le llaman subsidio, le llaman incentivo fiscal. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Que vinieron acá y miembros del CESIS, empresarios, recibieron ese incentivo fiscal. Se quejan de los incentivos o de los subsidios que reciben los pobres, pero esos incentivos los reciben de buen agrado y los celebran. ¿No hay ahí una cuestión en la base social contradictoria, Carlos? Claramente que hay una base contradictoria en la sociedad que estamos viviendo y me parece que hay que meter ese debate. Sí, yo me parece que todo lo que sea más transparente, todo lo que se pueda mejorar dentro de la situación social, pero lo estamos hablando de números muy diferentes, es decir, estamos hablando de 150 millones de especulación en bonos del ELIX, y después estamos hablando para un grupo determinado de gente que cobra 20.000 pesos, 22.000 pesos, que es una plata que no es y que se usa para vivir, para comprar lo diario, para vivir en un modelo extractivista, en un modelo desindustrializado que no genera puestos de trabajo. Gente de qué va a vivir si no se consigue un trabajo digno, donde tenemos un sistema agroexportador, energético, minero, extractivista, que genera muy poca mano de obra, es decir, genera mucha renta, genera mucho, porque son sectores que muy competitivos a nivel mundial, compiten a nivel mundial y tienen capacidad de producir gran cantidad de renta, yo digo hasta rentas extraordinarias, y con el conjunto de lo que está pasando a nivel internacional en el marco de una guerra, generan mucha más riqueza y todavía siguen solicitando beneficios para tener un dólar específico para ellos, más incentivos, piden más evaluación para concentrar más riqueza y no están pensando en el conjunto de la población, de todos los argentinos, que somos 46 millones y que tenemos que llevar adelante y también desarrollar nuestra vida. Y hay un montón de personas que no lo pueden hacer porque con 20.000 pesos, digamos que cobres un plan, todo el mundo sabe que no se puede ni comprar ni un tercio de una canasta básica. Entonces, el problema no está donde lo que generan o el mal uso de los pobres, que a algunos se le quedó con una cuestión, pero generan, si se le quedó, bueno, a lo mejor está mal, no sé, yo no lo voy a cuestionar, cada organización administra como eso, pero generan organización abajo para generar lucha, pero hay que pelear por trabajo genuino, hay que pelear por cambiar la matriz productiva de nuestro país para que sea una matriz que agregue valor a las materias primas y transformarla en proteína animal. No podemos exportar. La zona de Río Cuarto es la zona principal que se produce el maíz en Argentina, pero ese 80% del maíz, del 100 que se produce, se exporta como grano. Es decir, no podemos seguir teniendo esa matriz productiva que se exporta todo, no una matriz productiva que es financiera, que
promueve la especulación financiera con altas tasas de interés, con letras del Tesoro, que genera endeudamiento, que tiene una balanza siempre deficitaria, salvo los últimos años de esta pandemia, pero que no puede retener en el Banco Central una reserva porque se la fugan, es decir, teníamos 30.000 millones y se la dieron a los grandes capitalistas argentinos para que se compren aviones privados, y eso nadie lo cuestiona. Eso es lo que tiene que auditar la universidad pública, y no anda auditando a los pobres, a los que no tienen ningún recurso para defenderse, solamente de poder recibir un plan para poder subsistir, no digo de vivir dignamente, sino subsistir. Por eso me parece que condenar a los pobres, condenarlos y estigmatizarlos y seguir empujando eso, es casi una discriminación, pero malthusiana, de carácter malthusiano, ya de querer que esa población no viva. Es decir, me parece que sabemos que el capitalismo en su lógica busca expandir la acumulación y la ganancia y el lucro, pero nosotros del otro lado tenemos que juntar una fuerza entre los sectores más populares del pueblo para ponerle límite a este capital, o pensar una forma diferente de organizarnos y relacionarnos socialmente, donde no exista la explotación, donde no exista un conjunto de valores dominado por esta civilización capitalista que lleva a la especulación, al consumismo, un conjunto de cosas que están haciendo bolsa los valores de la humanidad, sí, y así poniendo en juego la naturaleza. Carlos, ¿y a qué hora es la marcha de la CGT y otras organizaciones? Bueno, ahora ya hay concentración acá, hoy al mediodía va a haber una gran concentración convocada por sectores de la CGT, la Corriente Federal, las centrales de los trabajadores argentinos, de las dos centrales, de algunos movimientos sociales. Una es al Congreso, creo yo, y después a la tarde los movimientos piqueteros, los movimientos de las organizaciones llamadas más de izquierda van a Plaza de Mayo. Perfecto. Es un día bastante movido hoy aquí en Buenos Aires, y bueno, estamos. Bueno, yo les agradezco por la entrevista y que pongan esta situación en evidencia, porque la problemática que está teniendo Argentina es una problemática muy grave, y tenemos que poner cartas en el asunto y tenemos que intervenir todos los ciudadanos. Es decir, no es un problema del gobierno y de los grupos económicos, de los exportadores, los del campo, como lo quieren ver. Es un problema de todos los argentinos, que debemos encontrar un rumbo, que tenemos que tener una planificación, y esa planificación lo que más pueden aportar, y que son los centros o son la columna vertebral o el centro de esa discusión, es la clase trabajadora. Bien. La clase trabajadora, porque es la que aporta la riqueza. Muchísimas gracias, Carlos, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, muchas gracias a vos, Flor, y gracias a Guillermo. Hasta luego. Carlos Rang es el vicepresidente de la Asociación Vecinal La Agustina, una de las organizaciones que firma el rechazo, como organizaciones de la clase trabajadora, para que las universidades auditen los programas sociales, tal como lo había anunciado el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Y que está entre los riocuartenses que hoy se movilizan en Buenos Aires. Sí. Pensaba en esto, ¿cómo hacer para que tomemos conciencia de esa situación de debate en la que nos propone Carlos? No nos cae el saldo, porque habitualmente lo hacemos en nuestro programa, escuchamos a todas las voces. Ayer miraba un reportaje que le hacía Dugan a un cartonero de Quilmes. Antes de ayer hicieron una nota con una chica que se llama Mayra, generó mucho impacto, y ahora empezaron a llevar a los pobres a los estudios. No, y lo que a mí me pareció muy interesante, que lo que decía, recibe un plan de 20.000 pesos, pero además sale a cartonear porque no le alcanza. Sí. Pero dijo algo, él muy interesante en esa entrevista. Dijo que hasta el año 2001, él tenía un trabajo registrado. Trabajaba en una empresa en Quilmes. Y él pensaba que estaba mal subsidiar a los pobres, que cada uno tenía que conseguir otro trabajo, y le molestaban a los pobres protestando, y le molestaban los cartoneros, y él ahora es cartonero. Comprendió, viviéndolo en carne propia, que no debiera ser lo que nos tiene que pasar a todos, tener que salir a cartonear para darnos cuenta del problema que hay. Y él lo dijo, dice, yo pensaba que los pobres eran unos vagos
que no querían encontrar trabajo. Y ahora yo soy esos. Y veo cómo los otros piensan que yo soy un vago que no quiere encontrar trabajo. Y tengo un plan que me ayuda. Nos estamos organizando en una cooperativa y tengo que salir a cartonear. Y no soy ningún vago, no me alcanza para llegar a fin de mes. Bueno, esa conciencia social hay que alimentarla. Sí. Y no se alimenta. Sí, el timing también, ¿no? Y lo pienso más en términos de las organizaciones, los planes de lucha, digo, porque ¿les sorprende la situación que estamos viviendo hoy? Esa es la pregunta, ¿sorprende? O sea, si tenemos el FMI, o sea, entonces no sabíamos qué significaba el FMI en la Argentina o en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en la historia argentina, no sabíamos qué significaba el FMI, porque eso ocurrió en el año 2018. En 2018 nadie estaba preocupado. Bueno, sí, hubo rechazos, obvio que hubo rechazos, de vuelta al fondo, pero no se tomaba dimensión. Y si empezamos a tener un poquito más de timing. Así son las cosas.